En la primavera de 1945, la guerra en Europa aún estaba viva, pero apenas respiraba. En el oeste, el otrora poderoso ejército alemán retrocedía por su patria, no en orden disciplinado, sino en fragmentos exhaustos. El viento traía el aroma de tierra húmeda, humo y algo ligeramente dulce, flores de manzano que florecían sobre campos craterizados por obuses de artillería. Cerca de Aquisgrán, en las ruinas de una antigua escuela convertida ahora en hospital de campaña, un puñado de jóvenes alemanas con brazaletes de la Cruz Roja se movían como fantasmas por corredores iluminados por velas y miedo. No eran soldados, pero habían estado en el frente más tiempo que muchos hombres que aún seguían en pie. Entre ellas, una enfermera de 21 años con cabello rubio pajizo recogido bajo su gorra enjuagaba sus manos en un cuenco de agua turbia. El jabón se había agotado meses atrás, dejando en sus dedos un leve olor a yodo y hierro. Susurró una oración por el muchacho en la camilla frente a ella, un operador de radio de la Luftwaffe, tal vez de 18 años, con la respiración entrecortada y el uniforme empapado en sangre y lluvia. A su alrededor, las otras enfermeras trabajaban en silencio, con movimientos medidos, metódicos, despojados de esperanza pero impulsados por el deber. En sus ojos persistía una única pregunta: ¿qué sucede cuando el mundo al que serviste desaparece de la noche a la mañana? Afuera, el sonido de la artillería había cambiado. El trueno confiado de los cañones alemanes había desaparecido, reemplazado por el latido sordo y avanzante del frente estadounidense. Durante días, habían escuchado cómo se acercaba, el silbido de los obuses, el zumbido de los jeeps, el ritmo extraño de voces en inglés en radios portátiles. Los rumores se filtraban por las paredes como humo, Hitler se escondía, Berlín pronto caería, los estadounidenses trataban bien a los prisioneros. Algunos susurraban que les daban chocolate a los alemanes capturados. Otros se reían amargamente ante la idea, nadie había probado algo dulce en años. En el patio, el deshielo de la nieve goteaba por las baldosas rotas, formando pequeños charcos plateados. Un oficial alemán entró tambaleándose, con barro hasta las rodillas y el brazo en cabestrillo. «Ya están aquí», dijo simplemente. Las enfermeras se detuvieron por un instante, luego, como obedeciendo una orden invisible, comenzaron a limpiar, doblar mantas, vendar heridas, ajustar gorras, como si la dignidad misma pudiera protegerlas de lo que venía. Motores rugían afuera, botas crujían, voces gritaban en un inglés cortante. El hospital temblaba, un cristal de ventana cayó hacia adentro con un leve tintineo. Cuando los estadounidenses entraron, no eran los monstruos que prometían los carteles de propaganda. Eran hombres cansados, cubiertos de barro, con uniformes verde oliva, cascos ladeados hacia atrás, ojos alerta pero no crueles. Sus armas colgaban sueltas a sus costados. Un sargento al mando, de unos 30 años, con la mandíbula sombreada por barba incipiente, se quitó los guantes antes de acercarse. A través de un traductor, habló: «Nadie se mueva. Estarán a salvo». Su tono no era ni amable ni duro, simplemente fáctico, como el de un hombre agotado por demasiadas verdades. Para las mujeres, el momento era surrealista. Estos eran el enemigo, pero no llegaron con venganza, sino con kits médicos. Un soldado se arrodilló junto al operador de radio herido, le tomó el pulso y le ofreció agua de su cantimplora. La mano de la joven enfermera tembló al intentar ayudar. Sus ojos se encontraron brevemente, los de ella, abiertos por la incredulidad, los de él, tranquilos, tal vez compasivos. Él asintió una vez, un silencioso consuelo: «Ya no tienes que pelear». Ella no se dio cuenta de que había estado conteniendo el aliento hasta que lo dejó salir como una confesión. Al anochecer, la guerra se había reducido a un zumbido silencioso. Afuera, los estadounidenses izaron banderas blancas sobre el recinto para los aviones que sobrevolaban. Las enfermeras se reunieron cerca de la entrada, observando cómo el cielo se teñía de lavanda sobre las ruinas. Ahora eran prisioneras, no de la crueldad, sino de la historia misma. El sargento se acercó de nuevo, su voz calmada: «Mañana serán procesadas. Personal médico primero». Asintieron, inseguras de si debían agradecerle. Una murmuró, casi para sí misma: «Es extraño. Se ven como nuestros chicos». Nadie respondió. Esa noche, las enfermeras durmieron sobre paja limpia por primera vez en semanas. Los cañones se habían detenido, solo el viento se movía por las ventanas rotas, trayendo el leve sonido de una armónica estadounidense más allá de los muros.
Una enfermera mayor, una antigua matrona de colonia, susurró en la oscuridad que podía oler pan horneándose. Las demás rieron suavemente, pensando que era un sueño. Pero a la mañana siguiente, los estadounidenses distribuyeron raciones, pan real, suave, cálido y extraño. Las mujeres comieron en silencio, cada bocado un recordatorio de que la supervivencia ahora se sentía torpe, casi vergonzosa. A mediodía, llegaron camiones para llevarlas a un campamento de detención cerca de Andernach para un internamiento temporal. La palabra sonaba estéril, inofensiva, pero ninguna sabía qué significaba. Empacaron sus pocas pertenencias, cartas, rosarios, retazos de tela. La joven enfermera guardó una fotografía de su familia en su delantal. El muchacho que había atendido ya no estaba, un soldado dijo que lo habían trasladado a otro campamento. No preguntó a cuál. No había lágrimas, solo una lenta aceptación, como meterse en agua fría. Al ser escoltadas fuera, la ciudad parecía irreconocible. Las calles, antes llenas de botas marchando, ahora estaban silenciosas, salvo por el traqueteo de los camiones estadounidenses y los niños que los perseguían por caramelos. Las mujeres caminaban en filas, con barro manchando sus faldas, los ojos bajos. Los civiles observaban desde los portales, algunos con desdén, otros indiferentes, unos pocos santiguándose. La guerra había difuminado las líneas entre culpa y supervivencia. Un niño susurró: «Son enfermeras». Su madre lo jaló hacia adentro. En el puesto de control, un joven estadounidense entregó a cada mujer una placa de metal y una cantimplora de agua. Dudó, luego le ofreció a la enfermera rubia una leve sonrisa. Ella no la devolvió, pero al alejarse él, miró la placa, con un número profundamente grabado en el metal, brillando como una pequeña promesa de que aún existía. El cielo arriba era de un azul imposible, del tipo que aparece tras demasiada lluvia. En el campamento de Andernach, ondeaban banderas estadounidenses y de la Cruz Roja junto a una desvaída bandera alemana tomada de una guarnición capturada. El aire olía a diésel, desinfectante y hierba mojada. Las tiendas se extendían por la ladera en filas ordenadas, no la cautividad que ella había imaginado. Los guardias, con uniformes limpios, vigilaban, pero no había gritos ni golpes, solo una eficiencia silenciosa. Les prometieron comida, agua y revisiones médicas. Una susurró que había oído que los estadounidenses daban mantas a los prisioneros, otra dijo: «Y jabón, jabón de verdad». La palabra resonó como un eco de la civilización. La enfermera levantó los ojos hacia el horizonte, donde el humo se alzaba desde la ciudad que habían dejado. Su estómago se retorció, no de miedo, sino del dolor de detenerse tras haber corrido tanto tiempo. Pensó en sus manos, aún manchadas de sangre seca, y se preguntó cuándo se sentiría limpia de nuevo. Al caer la noche, una leve brisa trajo algo suave, desconocido, casi dulce. Giró la cabeza, captándolo brevemente antes de que se desvaneciera. Olía, imposiblemente, a flores, tal vez desde dentro del campamento. La luz de la mañana caía sobre las colinas de Andernach como un velo dorado. El rocío brillaba en el alambre de púas mientras la niebla se deslizaba entre las tiendas. La guerra había terminado, pero su fantasma temblaba en el aire. En la sección de mujeres del campamento de prisioneros, 50 enfermeras de la Cruz Roja alemana despertaron con el clangor metálico de la campana del desayuno. Algunas parpadearon hacia el sol naciente, inseguras de si sentir alivio o humillación. Habían entregado su libertad, pero no su humanidad, no aún. La enfermera rubia de Aquisgrán se frotó los brazos contra el frío. Su uniforme, lavado tantas veces que era casi blanco, le colgaba suelto. Los guardias estadounidenses eran rápidos, eficientes, casi corteses, pero su idioma, postura y risas en las puertas se sentían extraños. El vapor de las ollas de hojalata se mezclaba con el aroma de café quemado y papas hervidas mientras las mujeres hacían fila para las raciones. La comida era comestible, generosa para los estándares de guerra, pero su mente se aferraba a algo más simple: agua limpia, jabón para lavar meses de mugre y culpa. Esa tarde, llegaron camiones de suministros. Cajones marcados como higiene del intendente del ejército de Estados Unidos. Fueron descargados cerca de la tienda médica. Los guardias sacaron barras de jabón envueltas en papel encerado, amarillo pálido, con letras en inglés que las mujeres no podían leer. El sargento dio órdenes cortas y asintió al traductor de la Cruz Roja Suiza, una por persona. «La necesitarán»,
El traductor sonrió levemente. ¿Lo recordarán? Cuando se repartió la primera barra, nadie se movió. Las mujeres la miraron como si fuera oro. La enfermera rubia la sostuvo a la luz, estudiando el leve grabado, Palmolive. Su color le recordó la mantequilla en primavera. La acercó a su rostro e inhaló, un aroma como flores tras la lluvia, ropa tendida al sol, la infancia antes de los uniformes. Las lágrimas picaron en sus ojos, rió, un sonido tan pequeño que la sorprendió. Las demás observaron, luego levantaron sus propias barras. Risas suaves se extendieron por la multitud. «Huele a flores», gritó alguien en alemán, y la frase resonó en la fila hasta que incluso los guardias se volvieron a mirar. Fue un momento extraño, sin discursos ni ceremonias, solo mujeres sosteniendo jabón contra sus rostros como si respiraran un mundo perdido. Algunos soldados estadounidenses sonrieron, avergonzados pero conmovidos. Uno murmuró, «Actúan como si fuera perfume». Otro respondió, «Tras lo que han pasado, tal vez lo sea». Pronto, el campamento cobró vida con agua y luz solar. Los baldes resonaban, las palanganas de hojalata se llenaban, las mangas se arremangaban. La enfermera se arrodilló junto a un abrevadero, frotando el jabón hasta que formó una espuma blanca y suave. Las burbujas brillaban contra su piel, pálidas como la nieve. Por primera vez en meses, se sintió limpia. Las risas se convirtieron en cantos, fragmentos de viejas canciones populares llevadas por el viento. No era alegría, sino supervivencia lavada y renacida. Los médicos estadounidenses pasaron, observando con curiosidad. Algunos tenían hermanas en casa, reconocían los gestos, la forma en que las mujeres frotaban jabón en sus brazos, sonriendo tímidamente cuando las sorprendían haciendo algo tierno. Un médico de Ohio escribió más tarde, parecían chicas en un día de verano, salvo por los rifles detrás de ellas. Esa era la extraña verdad del campamento, bajo la disciplina y el alambre, la guerra había pausado lo suficiente para que la humanidad respirara. La inspección al anochecer señaló, moral mejorada, higiene restaurada, sin incidentes. Pero dentro de esas vallas, significaba más, manos limpias, rostros limpios y, por un instante fugaz, corazones limpios. Las enfermeras se reunieron cerca de la valla mientras el sol se hundía sobre el Rin. La enfermera rubia frotó el jabón en su palma una última vez antes de envolverlo como un tesoro. Susurró a su amiga, «Es como si el mundo volviera a oler bien». Su amiga asintió. Tal vez siempre lo hizo. Solo lo olvidamos. Los días se desdibujaron en rutinas silenciosas. Líneas de ropa se extendían entre postes, burbujas de jabón capturaban la luz como pequeños faroles. Los estadounidenses trajeron más suministros, peines, cepillos de dientes, incluso latas de polvos. Corrían rumores de que la Cruz Roja inspeccionaría pronto, y el comandante quería el campamento impecable. Sin embargo, la inquietud persistía. Algunas prisioneras susurraban que los aliados no las dejarían ir a casa, que Alemania había desaparecido, que pasarían años tras las vallas. La piel limpia no podía lavar ese miedo. Aún así, algo cambió entre captores y cautivas. Los guardias comenzaron a saludar con asentimientos. Una tarde, el sargento que repartió el jabón pasó junto a la enfermera en el pozo. Se detuvo, se quitó el casco y preguntó en un alemán titubeante, «¿Alles Gat?». Ella dudó, luego respondió suavemente, «Ja, Gat». Él dio una sonrisa breve y siguió. No era mucho, pero en ese intercambio vivía el frágil milagro de la paz de posguerra. Esa noche cayó lluvia, tamborileando en los techos de lona, mezclando el aroma del jabón con tierra mojada. Algunas mujeres soñaban con casa, otras temían que no quedara hogar. La enfermera permaneció despierta, trazando círculos en el jabón junto a su almohada, su fragancia desvaneciéndose pero persistente, un recordatorio de que alguien creía que merecían estar limpias de nuevo. Esa piedad la inquietaba. ¿Por qué el enemigo ofrecía consuelo? ¿Qué intentaban probar? Dio vueltas a la pregunta hasta el amanecer, cuando los clarines las llamaron a formar. Los días se convirtieron en semanas. Los estadounidenses reemplazaron centinelas, la Cruz Roja Suiza trajo cartas de familias. Las noticias se filtraron, Alemania se había rendido, Hitler estaba muerto, el Reich había caído. Las mujeres permanecieron en silencio, las palabras hundiéndose como piedras.
Algunas lloraron quedamente, otras miraron al horizonte, incapaces de imaginar un mundo sin órdenes ni banderas. La enfermera apretó el jabón hasta que sus nudillos palidecieron. Era absurdo, pensó, aferrarse a algo tan pequeño cuando todo lo demás había desaparecido. Y aún así lo hizo. Esa tarde, observó a 2 guardias compartir cigarrillos junto a la valla, riendo sobre béisbol, un sonido tan corriente que llenó el espacio donde antes vivía el fuego de las armas. Se preguntó si la piedad podía ser tan mundana, personas lavándose, hablando, existiendo lado a lado sin el peso de la ideología. Quizás esa era la verdadera victoria, no desfiles ni discursos, sino la decencia sobreviviendo sin que nadie lo exigiera. Al atardecer, llegó un camión de la Cruz Roja con más cajones, jabón, suministros. Una barra cayó al barro cerca de los pies de la enfermera. La recogió, la limpió y vio una leve impronta de flores en el envoltorio. Sonrió, luego miró hacia la puerta, donde los guardias se recortaban contra la luz moribunda. Por un instante, imaginó caminar más allá de la valla, llevando el aroma de lavanda al mundo nuevamente. Pero sonó el silbato, y las puertas se cerraron por la noche. En la oscuridad, sostuvo el jabón cerca y susurró un pensamiento, mitad plegaria, mitad promesa, que algún día, cuando estuviera libre, contaría cómo, incluso en cautiverio, la bondad tenía una fragancia. La lluvia llegó como una vieja canción, suave al principio, luego constante, filtrándose en la tierra y las costuras de lona. Las enfermeras despertaron con el aroma de tierra húmeda y el tamborileo rítmico en los techos de sus tiendas. La lluvia suavizó los bordes de las vallas, atenuó el olor metálico del alambre y el óxido, y hizo que el campamento pareciera, por unas horas, casi humano. La enfermera rubia se sentó junto a la solapa de la tienda, su jabón envuelto cuidadosamente en tela. Se había convertido en más que un objeto, prueba de que algo gentil podía existir en las ruinas de la guerra. Trasladadas a una sección más pequeña cerca de la enfermería, el trabajo de las enfermeras atendiendo a prisioneros alemanes enfermos y heridos les ganó pequeños privilegios, cuartos más limpios, caminatas más largas, conversaciones con los guardias. Sin embargo, esas libertades traían inquietud. Seguían siendo prisioneras, con vidas dictadas por silbatos, horarios y torres de vigilancia. Los estadounidenses no eran crueles, pero su bondad era un muro cortés e infranqueable. Una palabra equivocada podía romperlo. La enfermería olía a yodo, sudor y lana empapada por la lluvia. La enfermera se movía por filas de camillas, atendiendo a hombres que alguna vez llevaron el uniforme de sus hermanos. Oficiales y conscriptos por igual estaban despojados de rango. Un chico de 16 años con mejillas enrojecidas por la fiebre le apretó la muñeca mientras le cambiaba el vendaje. «¿Nos odian?», susurró. Ella miró a un médico estadounidense cercano, un hombre alto con ojos amables revisando suministros. «No», dijo suavemente. «No todos». La respiración del chico se aligeró. El médico, observándola, asintió como si entendiera. Esa tarde, la lluvia cesó. Los charcos reflejaban el alambre de púas como estrellas enredadas. Los guardias compartían cigarrillos cerca de la puerta, sus brasas parpadeando en el crepúsculo. Las mujeres se reunían en pequeños grupos, remendando ropa, tarareando melodías de cocinas en tiempos de paz. La enfermera se sentó aparte, fregando sus manos en agua turbia. El jabón, ahora un óvalo fino, era suave como una piedra de río. Lo usaba con moderación, temerosa de perderlo por completo. Un guardia joven, no mayor de 20 años, le hizo un gesto, imitando lavarse las manos, sonriendo. Ella parpadeó, luego sonrió de vuelta, la primera vez que sonreía a un estadounidense. Pasaron semanas, y pequeños gestos llenaron los vacíos entre las líneas enemigas. Un médico dejó una lata de ungüento en su mesa sin decir palabra. Un guardia devolvió un pañuelo caído, doblado cuidadosamente. Cuando la comida escaseaba, los estadounidenses compartían pan extra de sus raciones, no oficialmente permitido, pero en ese limbo entre rendición y paz, las reglas se doblaban ante la decencia. Las mujeres dejaron de encogerse ante las voces en inglés, aprendiendo palabras simples, gracias. Bueno. Sí. La enfermera aprendió una más, perdonar. La practicaba en voz baja, sin saber para quién era. No todos los momentos eran amables.
Una mañana, las noticias de fotografías de campos de concentración liberados llegaron a los periódicos estadounidenses, y el ánimo de los guardias cambió de la noche a la mañana. La cordialidad se tornó fría, uno arrancó una cuerda de ropa cerca de la valla, otro gritó a una mujer por demorarse en la puerta. La enfermera sintió el cambio como un frío en el viento. No sabía qué mostraban las fotos, solo que hacían el mundo más pesado. Los estadounidenses las miraban diferente ahora, no como enfermeras ni prisioneras, sino como rostros de algo vasto e innombrable. Días después, el médico que le había sentido regresó, su expresión distante. A través del traductor, preguntó por suministros. Sus ojos se encontraron, y ella vio conflicto, incredulidad, dolor, un respeto reacio. No lo sabías, dijo él quedamente, más para sí mismo. Ella negó con la cabeza, insegura de si se refería a los campos o a la guerra. Él se alejó antes de que pudiera responder. Esa noche, no pudo dormir. La lluvia volvió, más fuerte, lavando la tierra en riachuelos que brillaban bajo los relámpagos. Susurró en la oscuridad, no lo sabíamos. Las palabras se sentían demasiado pequeñas contra el estruendo de la tormenta. A la mañana siguiente, la puerta de la enfermería se reabrió. El médico ofreció guantes y gasas, sin hablar. Cuando sus dedos se rozaron, se miraron, no como vencedores y vencidos, sino como dos seres humanos suspendidos entre culpa y gracia. Él carraspeó. «Haces buen trabajo», dijo en un alemán titubeante. Ella asintió, respondiendo en inglés, «Tú también». La simplicidad lo hizo sonreír levemente antes de irse. La palabra perdonar resonó en su mente como un frágil puente. Con el verano, el campamento se transformó. El césped creció entre los barracones, flores silvestres brotaron en las grietas del camino. Las mujeres plantaron pequeños jardines, tomates, caléndulas, lavanda. La enfermera cuidaba el suyo con esmero, regándolo con el mismo cubo que usaba para lavar. El aire olía a tierra y cosas verdes, mezclándose con el aroma desvaneciente del jabón. Una tarde, vio al médico observándola desde lejos. Levantó una ramita de lavanda, sonriendo tímidamente. Él alzó la mano, pero no se acercó. Incluso la bondad, parecía, tenía fronteras. Llegaron cartas, algunas de casa, otras devueltas sin abrir. Una enfermera supo que su pueblo ya no existía, otra, que su prometido había muerto en un campo soviético. La enfermera de Aquisgrán no recibió nada. Comenzó a escribir una carta para sí misma, una confesión de lo que había visto, lo que no había detenido, lo que deseaba olvidar. «Recordaré el olor de las flores», escribió, porque era prueba de que seguíamos siendo humanas. La guardó dentro del envoltorio del jabón, escondida bajo su catre. En agosto, corrieron rumores de liberaciones. Los estadounidenses comenzaron la repatriación. La esperanza se coló como luz a través de una tela rota, pero muchas dudaban. ¿Qué esperaba más allá de las vallas? Una patria rota, sospechas, tal vez algo peor. Dentro del campamento, habían encontrado una paz frágil. La última noche antes de la inspección, la enfermera se paró junto a la valla, mirando el río. Las luciérnagas flotaban sobre el césped, su brillo suave e incierto. Pensó en el médico, en el chico que preguntó si las odiaban, en sus propias manos, antes temblorosas, ahora firmes. La guerra lo había tomado casi todo, pero no esa firmeza, aún no. Un guardia gritó apagado de luces. Se volvió hacia las tiendas, el aire pesado con lavanda y tierra húmeda. En su bolsillo, el jabón era un fragmento, aún fragante. Cerró los dedos a su alrededor, respirando profundamente mientras la noche se asentaba. Mañana podría conocer su destino. Esa noche, rodeada de alambres y torres de vigilancia, sintió una certeza silenciosa: estar limpia no era solo del cuerpo, sino del alma. En la oscuridad, una armónica estadounidense sonaba, lenta y melancólica. Escuchó hasta que el sueño la reclamó, sin saber que al amanecer las puertas se abrirían, no para castigo, sino para algo más complicado: piedad. El verano de 1945 llegó silenciosamente, como si no estuviera seguro de tener permiso para existir. El silencio tras la guerra era más pesado que los disparos. En Andernach, las flores silvestres crecían altas junto a las vallas, suavizando sus contornos. El río brillaba, llevando pedazos del viejo mundo corriente abajo.
Para las mujeres, el tiempo se ralentizó en un ritmo de espera, por noticias, liberación, algo que se asemejara al perdón. La enfermera despertaba antes del alba, su catre contra la pared de la tienda. El jabón, casi agotado, estaba envuelto en tela, su aroma débil pero persistente. Cada mañana lo llevaba a su nariz, probando si la piedad podía desvanecerse. En julio, comenzaron las repatriaciones. Camiones se alineaban en el camino de tierra, sus toldos ondeando en la brisa. Las mujeres susurraban, preguntándose de quién eran los nombres en la lista. Algunas querían volver a casa, otras temían lo que el hogar se había convertido. La enfermera sentía ambas cosas, soñando con la cocina de su madre, pan, ropa limpia, pero la casa siempre estaba vacía. Cuando un oficial de la Cruz Roja leyó su nombre, sus rodillas flaquearon. Había anhelado este momento, pero ahora la llenaba de inquietud. La libertad ya no se sentía segura. La mañana de la partida era cálida y dorada. Las mujeres se alinearon con sus pocas pertenencias, mantas, cartas, recuerdos. El bulto de la enfermera era pequeño, un peine, su fotografía, el fragmento de jabón envuelto en un pañuelo. En la puerta, el médico de la enfermería estaba con un portapapeles, mangas arremangadas, rostro bronceado por meses en el campo. Cuando ella avanzó, él levantó la vista. Ninguno habló. Luego, sacó algo envuelto en papel marrón de su bolsillo. Para ti, dijo, voz baja. Ella dudó. Es solo jabón, añadió, sonriendo levemente. Del bueno. Sus dedos temblaron al aceptarlo. Gracias, susurró en inglés. De nada, respondió él, y por primera vez, ella creyó que lo decía en serio. El camión avanzó, levantando polvo. Desde atrás, las mujeres vieron el campamento desvanecerse, vallas, tiendas, guardias ahora siluetas al sol. Nadie habló. No era alegría, sino algo más pesado, el saber que la bondad podía herir tanto como la crueldad, forzándolas a recordar que el enemigo también tenía corazón. La enfermera apretó el nuevo jabón contra su pecho, respirando su leve aroma a lavanda, no de cautiverio, sino de gracia. Su viaje a casa serpenteó por las ruinas del Rin, puentes rotos, pueblos reducidos a ladrillos y silencio. En los puestos de control, soldados estadounidenses las dejaban pasar con eficiencia tranquila, repartiendo agua y pan. Las mujeres agradecían en un inglés titubeante, sorprendidas por la gentileza. En un pueblo, niños espiaban desde los portales, ojos abiertos ante las prisioneras que regresaban. Nadie vitoreaba, pero tampoco escupía. El mundo estaba demasiado cansado para el odio. En Aquisgrán, la enfermera encontró el hospital donde trabajó reducido a escombros, su puerta de hierro retorcida como un esqueleto. Margaritas silvestres brotaban en el jardín, cabeceando al viento. Se sentó allí, desenvolviendo el jabón del médico, estampado US Army Lavender. Rompió un pedazo y lo frotó entre sus dedos, viendo la espuma florecer como leche. El aroma se mezcló con las flores. Cerrando los ojos, se sintió limpia de nuevo, aunque las lágrimas emborronaban el mundo. Pasaron semanas, luego meses. Encontró trabajo en una clínica dirigida por médicos de socorro británicos, atendiendo a niños desnutridos y ancianos de ojos vacíos. Se movía silenciosamente, su presencia desapercibida. Cuando los pacientes preguntaban si había servido en la guerra, respondía, sí, como enfermera, y lo dejaba ahí. Por las noches, usaba el jabón estadounidense, su aroma llenando la habitación vacía, un recordatorio de que la bondad podía sobrevivir a las cenizas. Cartas de exprisioneras circulaban, algunas amargas, otras agradecidas. Una escribió, nos trataron como personas, una verdad más confusa que la crueldad. La enfermera copió esa línea en su diario. La piedad era desarmante, no pedía pago, dejaba a uno expuesto a la posibilidad de que la guerra no lo hubiera destruido todo. Una tarde de otoño, llegó un paquete de la Cruz Roja a la clínica, vendas, medicinas, kits de higiene con letras en inglés. Dentro había barras de jabón, idénticas a la suya, con aroma a lavanda y limón. Colocó una en el lavabo de la sala infantil. Al ayudar a una niña a lavarse las manos, la pequeña sonrió y dijo, huele a flores. La enfermera se congeló, con la garganta apretada, las palabras resonando desde el campamento. Sonrió entre lágrimas, sí, así es. El campamento parecía lejano,
Pero a veces lo soñaba, el alambre, la lluvia, la armónica. En sus sueños, las vallas se abrían, y el aroma del jabón se extendía como niebla por la tierra. Despertaba con su fragancia en el cabello, preguntándose si el perdón podía propagarse silenciosamente por fronteras y décadas. Comenzó a escribir, no para sí, sino para otros. En una revista de posguerra, escribió, nos dieron comida, refugio y jabón. Pero lo que realmente nos dieron fue prueba de que la decencia puede sobrevivir a cualquier bandera. Años después, los historiadores encontraron testimonios como el suyo en archivos polvorientos, breves relatos de campamentos estadounidenses en el Rin. Pocos notaron la poesía en esas líneas, como lavar podía volverse sagrado. Pero para quienes lo vivieron, el recuerdo perduraba como un aroma en la piel. La guerra les había quitado casi todo, pero no podía borrar la frágil fragancia de la piedad. Ese invierno, mientras caía la primera nieve sobre Aquisgrán, la enfermera caminó hasta la orilla del río. El agua era fría, oscura, interminable. Rompió el último fragmento de su jabón y lo dejó deslizarse en la corriente, disolviéndose al instante. Se quedó mirando hasta que las ondas se desvanecieron, susurrando un adiós silencioso, no a la guerra, sino a la parte de sí misma que la había necesitado. Detrás de ella, el viento llevaba un leve toque de lavanda por el aire helado. Si se hubiera girado, habría visto a un niño de la clínica saludándola desde el camino, llamándola por su nombre. En cambio, se quedó junto al agua, respirando profundamente. En algún lugar, tal vez en otro campamento, otra enfermera podría estar sosteniendo el mismo jabón, captando el mismo aroma. El pensamiento la hizo sonreír. El mundo estaba herido, sí, pero aún capaz de ternura. Mientras caminaba de regreso hacia las luces de la ciudad, la fragancia la seguía, suave y persistente, como si la piedad misma se negara a dejar ir.